Gracias, amigos, por continuar en sintonía con este espacio, Periodismo y Sociedad. Hemos llegado al segmento estelar de este programa, en donde tenemos un entrevistado de lujo, el señor Faustino Collado, miembro de la dirección central del partido Patria para Todos, politólogo y analista político, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Faustino. Gracias, buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Con dicho que hacía mucho que no nos encontrábamos. Sí, hacía mucho, sí. Sí, periodista. Hay que resaltar el background. El background, resálteselo usted, que era compañero de, ese liderazgo de aula ya en los momentos más difíciles. Y después en la lucha política, en la izquierda. Sí. Y después se dedicó a ser escritor. Claro que, por cierto, al final de lo que hablemos, quiero que me permitan invitar a la puesta en circulación de mi próximo libro, antes de irme de aquí. Vamos para Fausto, mirando la situación política nacional, vemos que de los distintos partidos tradicionales han apresado personas ligadas al narcotráfico, han sido extraditadas hacia Estados Unidos. Yo quiero preguntarte, comenzar esto, ¿tú crees que el narcotráfico ha llegado a penetrar las instancias del Estado Dominicano y cómo podría afectar esto el sistema de partidos tradicionales? Bueno, claro que sí, lo que pasa es que podríamos plantearlo más amplio. Es que el narcotráfico ha penetrado hace mucho a la sociedad dominicana. O sea, tanto a la juventud, a la economía, ¿verdad? Y por ende eso llega al Estado, ¿verdad? Es como la discusión que a veces hacemos en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una institución que ha cambiado muchísimo en términos culturales, ideológicos. Pero es que estamos en una sociedad totalmente contaminada, que influye a las instituciones. Y entonces, en el caso del narcotráfico, no se trata de un fenómeno que emerge exactamente de República Dominicana, sino que a nosotros nos viene fundamentalmente de fuera, porque aquí no hay producción de cocaína ni de otros elementos ilegales químicos, ¿verdad? Entonces, pero como estamos, como decía el poeta, ¿verdad? Pedro, miren, el mismo trayecto del sol, que para otra cosa es positiva, nuestra posición geográfica, ¿verdad? Hoy que se habla de los hubs logísticos, de marítimo, la globalización comercial, la inversión extranjera, pero también el tema del narcotráfico. Entonces, los narcotraficantes, los grandes narcotraficantes, eso lo vimos en Colombia y en Ecuador, por ejemplo, se meten a políticos porque es una forma de poder hacer sus operaciones. Lamentablemente, los partidos políticos que nos han gobernado en los últimos 20 años no han establecido unos protocolos para evitar que esto sea posible. Es decir, así como nosotros tenemos, por ejemplo, una ley de declaración jurada de bienes, ¿verdad? Y patrimonio de los funcionarios públicos, a la entrada y la salida del cargo público, pero no tenemos una figura parecida en los partidos políticos, que parece que es necesaria ya, de que si tú vas a ser candidato, el partido te ponga una primera revisión de tu patrimonio y de tus bienes. Eso hay que hacerlo en República Dominicana. Entonces estamos vulnerables con el narcotráfico en ese sentido. Faustino, ¿se puede considerar sincera las preocupaciones de Estados Unidos en América Latina por el narcotráfico? Sobre todo te hago la pregunta porque en década pasada el consumo de drogas en América Latina fue estimulado en gran parte por Estados Unidos como una forma contrainsurgente
de desviar a la juventud, a la juventud y a los pueblos latinoamericanos de la lucha política, ¿no? Y en la década del 60 en Estados Unidos se descubrió el caso famoso de Irán Gate, en donde se utilizó a un coronel del ejército de Estados Unidos, Oliver North, que hizo operaciones de droga para buscar recursos, para desviarlo a la lucha. Y llevar armas ilegales. La lucha de los contras. ¿Se puede creer en la sinceridad de Estados Unidos en este tipo de lucha? Hay expresiones que conocemos acerca de los imperios, ¿verdad? Por ejemplo, una que los imperios, que es el término antiguo, ¿verdad? Antes del siglo XX, porque hoy nosotros lo llamamos imperialismo, que es una figura económica de penetración económica, militar, geopolítica, pero en el lenguaje popular usamos también el concepto de imperio. Los imperios no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Y antes la lucha de los derechos humanos de Estados Unidos, por ejemplo, era una lucha a según. O sea, si la dictadura argentina, la dictadura de Brasil, me permitían penetrar en mis inversiones, controlar militarmente el continente, entonces yo lo apoyaba. Al contrario, si era una democracia amplia de derechos humanos, social, como la de Salvador Allende en Chile, entonces yo la tumbaba, o como sucedió aquí en 1965. Entonces Estados Unidos no ha tenido una política coherente en el tema del narcotráfico. Lo primero es que internamente usted no ve una lucha constante, sistemática, dentro de Estados Unidos persiguiendo a los narcotraficantes. Pero usted no estamos viendo esa política norteamericana muy horizontal, muy lineal. O sea, es lo mismo Ronald Reagan que Obama, que Carter, que Trump. Yo creo que hay diferencias profundas. O sea, y muchas veces yo observo que nosotros analizamos la política norteamericana como bajo el prisma nuestro, como si fuera la política local. Y ellos tienen una serie de usos y costumbres, tienen una relación social, sociológica, que es muy distinta a la nuestra y que deberíamos entender para poder comprender realmente lo que ocurre. Bueno, lo que pasa es que internamente sí hay esa diferencia entre el Partido Republicano, ¿verdad?, que es un partido más defensor de los intereses de los ricos, que se ve en la política impositiva, que le bajan los impuestos a los ricos y se los suben a los trabajadores. Los republicanos recortan programas sociales, la salud y welfare y demás, y los demócratas son un poco más a lo social. Pero en el plano internacional, históricamente no hay tanta diferencia entre los republicanos y los demócratas. Y en el tema del narcotráfico, que es lo que estamos hablando, yo no veo esa diferencia. El comportamiento es oportunista de cualquier gobierno, sea demócrata o sea republicano. Y hoy lo vemos en el caso de Trump con Venezuela y Colombia. Es una actitud realmente grosera, irracional, de que usted ve una lancha que va por el Mar Caribe y usted le dispara porque usted supone que es una lancha de narcotraficantes. Lo que ha pasado ahora con unos pobladores de Trinidad y Tobago que iban de Venezuela para su país y le destruyeron y mataron varios. No eran narcotraficantes. Entonces, cuando el gobierno de Colombia actual, que dirige Gustavo Petro, ha hecho la lucha contra la producción de coca más grande de la historia de Colombia, ¿verdad?, erradicando las plantas de coca. Entonces Estados Unidos lo desertifica, es decir, le quita la certificación diciendo que no lucha contra la droga. Entonces es una política contradictoria de Estados Unidos.
Por eso, en el caso dominicano, la colaboración que hay con Estados Unidos en este sentido, si bien no hay duda de que se puede decir que ha dado fruto positivo, porque aquí se está incautando mucha droga, pero vemos, como decía el amigo él, que en ocasiones esos organismos juegan a ciertos intereses para beneficiar a determinados grupos económicos que no le entran, como decimos. Ok. Faustino, tenemos varios temas que tratar, sobre todo por tu vasta experiencia en la política, pero tenemos que ir a una pausa y yo cuando venga quiero entrar en un tema que es muy importante para mí y creo yo, para la democracia. Vamos a una pausa. Bien, regresamos con ustedes. Tenemos a Faustino Collado, un sociólogo de mucha experiencia, escritor, es una persona con profunda visión política, profunda y amplia. En ese sentido yo quiero introducir esta pregunta que quiero hacerle. Faustino, los partidos políticos a partir del 2005 para mí han cambiado su naturaleza. Soltaron, como quien dice, al mercado libre sus direcciones y sus candidaturas. ¿Sí? Antes los partidos tenían un método de seleccionar a los candidatos en función de la reserva moral, de la ética, la transparencia, la vinculación con el pueblo. Ahora no, ahora cualquiera tiene dinero y llega. Eso ha degradado la calidad de los partidos políticos, lo veo yo así. ¿Qué opinión tiene Faustino Collado sobre este nuevo proceso que una vez la gente dice que es cíclico, pero parece que va a durar un tiempo más? Sí. ¿Qué opinión tiene sobre esta degradación de los partidos y qué peligro tiene de que venga alguien que no tenga la más mínima visión de lo que es el quehacer político a dirigir el Estado? Sí, mira, es un tema muy interesante. Permíteme ir quizás 10 años atrás a nivel local, porque es un fenómeno mundial. Esa degradación política, ideológica y programática, que tiene que ver con el cambio del capitalismo de los años 80 para acá y la influencia de lo que se conoce en economía como las ideas neoliberales, ¿verdad? Pero aquí en República Dominicana hubo un hecho que para mí empieza la degradación ideológica y programática, antes de la que tú señalas, que es como un poco la degradación de la pertenencia y adhesión partidaria. Es la alianza del Partido Reformista con el PLD, o sea, en el 96 para la segunda vuelta. Hasta el 96, los partidos políticos dominicanos tradicionales del sistema tenían una diferenciación programática determinada. Es decir, el Partido Reformista, el PRD y el PLD fundamentalmente, y hasta Jacobo Masluta, que introdujo una frase que, aunque es cuestionable desde el punto de vista conceptual, no sé si ustedes se acuerdan, que Jacobo Masluta decía que él pregonaba la ideología de la eficiencia, pero era un concepto que se podía discutir. Y el PRD, repito, el Partido Reformista y el PLD, tenían tres visiones de la sociedad dominicana. Pero eso en el 96 se pierde, con la alianza del PLD y el Partido Reformista, y esa levantadera de mano entre Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Y entonces llega Leonel Fernández, que traicionó a nuestra generación, ¿verdad? Que es lo que yo llamo en mi libro sobre las generaciones dominicanas, la quinta generación dominicana, la que nacimos entre 1945 y 1955.
Leonel Fernández adoptó el neoliberalismo, la privatización, y desde ahí los partidos realmente se han ido haciendo semejantes e iguales, ¿verdad? El concepto de la deuda pública, por ejemplo, fue totalmente cambiada en el gobierno de Hipólito Mejía del PRD, de deuda con organismos multilaterales a largo plazo y baja tasa de interés a los bonos soberanos. ¿Por influencia de quién? Por influencia de la Fundación Economía y Desarrollo de Andy Dawaje y Ariste Cuder, que fueron los campeones del neoliberalismo ideológico en República Dominicana. Y desde ahí en adelante viene entonces la influencia de lo que estábamos hablando, Eli, del narcotráfico, pero que se expresa en una burguesía que Carlos Marx le llamó lumpenburguesía, porque no solamente existe el lumpen proletariado, es decir, el desclasado que no es el chiripero exactamente, porque el chiripero dominicano es un trabajador que se gana su vida decentemente, ¿verdad? Pero el lumpen proletario hace cualquier cosa, desde la delincuencia, cualquier tipo de actividad no legal y no ética, ¿verdad? Pero así también hay una lumpenburguesía. Y esa lumpenburguesía se fue al sector bancario, se fue al sector construcción, y entonces la ética de hacer dinero, la ética empresarial, se cayó en República Dominicana. Perdón, para terminar, y lo que hace el segundo gobierno del PLD con Leonel Fernández a la cabeza cuando tú entras en tu observación, 2004-2005, es que lleva al extremo, ¿verdad? Ha llevado al extremo la falta de ética estatal, la de hacerse rico rápido por todas las formas posibles, y esa dirigencia del PLD practicó eso, no solo aceptó e integró a personas de cualquier origen, sino que ellos mismos, en el gobierno, en el Estado, se convirtieron en lumpenburgueses a través de la corrupción. Entonces eso ha degradado la política dominicana en un ambiente en que el capitalismo, para buscar una rentabilidad más alta, porque la competencia ha aumentado, la actividad económica se ha hecho más veloz, más rápida, está en esa carrera loca, ¿verdad?, por hacer dinero, y eso es lo que parte de la En el caso de los partidos políticos, el voto preferencial y el voto arrastre, ese sistema y el sistema de circunscripciones no contribuyó a toda esa degradación. Esas son formas, vamos a decir, complementarias, accesorias. Pero cuando un partido político, en este caso el PRM, y el PRD lo hizo, creo que también el PLD, te pone una cuota de 50,000, 100,000 pesos para tú ser candidato a regidor y qué sé yo cuánto para ser candidato a diputado, ya tú estás convirtiendo sesgando la democracia, donde todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido, en una plutocracia. Es decir, donde los ricos solamente pueden ser candidatos. Ustedes cogen hoy la lista de los senadores y los diputados. Ahí están los principales ricos. Si sacamos la familia tradicional rica dominicana, en el Senado y la Cámara de Diputados están los principales nuevos ricos dominicanos, lumpenburgueses, porque se han hecho ricos, multimillonarios, con el juego, varios de ellos, con las bancas de apuestas, casinos y demás, con el narcotráfico algunos, porque ahí hay 2 senadores que fueron narcotraficantes. ¿Cómo?
Sí, hay 2 senadores que fueron narcotraficantes, condenados en Estados Unidos, No me digas. del Cibao Central. Ah, ¿tú no lo conoces? No, no lo conozco. Por eso son empresarios. Busca la declaración jurada de ellos, suman más de 1.000, 2.000, 3.000 millones. Hay uno que es más rico que Abinader, porque de los funcionarios del PRM, aparentemente Luis Abinader es el más multimillonario, Sí. unos 4.000 millones de pesos. Que es de herencia. Pero ahí hay uno que es más rico que Abinader, Oh, un senador. un senador, que tiene, no, ese es diputado, que tiene grandes inversiones en República Dominicana y grandes inversiones en Estados Unidos. Y tuvieron expedientes de narcotráfico en Estados Unidos y fueron condenados. Entonces, ese es un fenómeno que ha degradado, como ustedes dicen, la política dominicana, y cada rato te explota, como recientemente ha pasado con los dos, el empresario de Santiago y el otro dirigente. Para que el tema no se caiga, siempre sacan un botón, nada más. Sí, y un botón, y como decíamos ahorita con la pregunta de él, que a veces no es el más representativo, ¿eh? No. Porque yo no creo que el Jorge de Santiago sea el más representativo, Pero dicen que ese señor es... aunque sea parte de ese grupo, pero no es el ¿Cree más que sea el más representativo. representativo? No de Santiago, no. No, no. O busca a los ricos de Santiago, los nuevos ricos de Santiago, Sí. que no son Espaillá, no son Bermúdez, Ya la para que clase tú veas quiénes son. empresarial tradicional de todo el país, pero básicamente de Santiago y la capital, están aisladas. Ya no están, te puedo decir, los grupos como el León Entonces, Jiménez, como esos los partidos- Bermúdez, como los Merán Fonder, esa cosa. Esa gente no está ya en la No, palestra. los Fonder y esos partidos no representan a la nación dominicana. Como que no. A la nación dominicana no la Sí, porque representan. y se muestra mucho en los resultados electorales, de casi el 50% Sí, pero porque los resultados electorales son conseguidos precisamente con el dinero. Pero hay un 46% de abstención también. Bueno, porque Hay una desafección. el fenómeno que yo decía que es mundial, ustedes lo ven en Europa, en Estados Unidos y en otros países, este fenómeno lleva a grandes polarizaciones hoy día, ¿verdad? Hacia la derecha y la extrema derecha, ¿verdad? Que es la que está más en auge, y una polarización hacia los grupos, agrupamientos democráticos y de izquierda. Y entonces la gran masa se va alejando, pero los medios de comunicación, el dinero, atrapan a muchos votantes que van a votar, y lamentablemente nosotros, los que presentamos una alternativa democrática más acorde con los intereses de la nación, no estamos logrando. De eso vamos a continuar hablando, y perdone que le interrumpa, pero es que nos están llamando a hacer una pausa, Muy bien. que tenemos que cumplir con nuestros comerciales. A ustedes gracias por continuar en sintonía con este espacio. A Faustino le tenemos una pregunta muy, muy concreta. Faustino, dado el decalabro moral y ético y político de los partidos tradicionales, un gran nivel de abstención que hay en la población, de rechazo a esas opciones, yo te quiero preguntar, si no es factible en estos momentos la creación de una tercera vía, una fuerza, diríamos, de centro izquierda, al igual que como está ocurriendo en muchos países de Latinoamérica, en donde han llegado al poder personas de orientación democrática en alianza con sectores marxistas. Tenemos el caso de Colombia, Brasil, Uruguay, etcétera. ¿Hay la posibilidad de que en este país surja una tercera fuerza? Bueno, la posibilidad siempre Siempre existe. existe, ¿verdad?
que se diferencia de la probabilidad en que la probabilidad te da un porcentaje determinado, ¿verdad? Para ver si tú estás cerca o estás lejos, pero la posibilidad siempre existe. Y como hablábamos, aquí en nuestro país, como en otros países de América Latina, el escenario está servido para eso, porque hay un deterioro moral, un deterioro programático, en el sentido de que todas las fuerzas políticas del sistema se han acercado, se han unificado y ya no tienen diferenciación. Es decir, los que somos de izquierda y demócratas verdaderos, luchamos contra un mismo sector. Ya no luchamos como antes contra los reformistas por un lado, que eran represivos, autoritarios y hasta asesinos, ¿verdad?, contra nosotros, y el PRD, que era un partido liberal, pero que era un partido del sistema capitalista, con diferencia con los otros. Hoy esos partidos son lo mismo. Y tú ves que los dirigentes salen de uno, se van para el otro, después regresan a un tercero. ¿Se reciclan? Se reciclan, no hay diferencia. Es decir, el espacio político para una propuesta democrática, soberanista, social, como lo dice la misma Constitución Dominicana, Estado democrático y social de derecho. Entonces, ocurre que, como decía Juan Mari Brás del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿verdad?, que no era ni en un Estado, ni era libre, ni era asociado. Nosotros en República Dominicana no tenemos un Estado de derecho, ni tenemos un Estado democrático, sino realmente concentrado, presidencialista y oligárquico. ¿Cómo se conformaría esa alternativa, si en dado caso, esa posibilidad? ¿Cómo se conformaría? Bueno, en términos sociales, de composición social, tiene que estar integrada fundamentalmente por lo que es la mayoría de la población dominicana. Lo que yo le decía a Licho, lo que es la nación dominicana. Porque la nación dominicana, teóricamente, somos todos, pero la mayoría la representan los trabajadores, los campesinos, los profesionales, pero partidariamente, las mujeres. Eso? ¿Con qué partidariamente por fuerza, como a la que yo pertenezco, que me he integrado recientemente, que es el Partido Patria para Todos y Todas, que tenemos un programa democrático de izquierda con propuestas que le da prioridad a la participación del Estado, a los programas sociales. ¿Opción Democrática podría entrar ahí, ese partido de... Bueno, Opción Democrática tiene un programa democrático avanzado, pero nosotros tenemos un principio fundamental. Faustino, vamos con ese tema para que lo ampliemos en otro programa. Me gustaría que hablemos del libro. Mañana Faustino tiene... Sí, bueno, este trabajo, mi más reciente investigación, ensayo sobre las civilizaciones, se va a poner a circular mañana a las 6 de la tarde en el Colegio Médico Dominicano. A las 6. A las 6 de la tarde. Mañana jueves. Mañana jueves. Yo espero que Melissa nos permita. Parece que... ¿Y qué encontraría las personas que van a adquirir ese libro? Este es un trabajo que critica las concepciones tradicionales que se han tenido sobre las civilizaciones. La concepción eurocentrista de que ellos son civilizados y el resto del mundo es bárbaro y salvaje. Y entonces, partiendo de ahí, hay todo un análisis de cómo esto se expresa en la cultura, en la política, incluyendo en la economía, y hay un análisis de lo que es la civilización actual, que yo le llamo la civilización de la velocidad, y en torno a ese concepto de la civilización de la velocidad en la economía, en el mundo laboral, en la cotidianidad, los efectos que eso tiene en la salud, en las relaciones humanas, pues construyo una propuesta para nuevos paradigmas
de relaciones humanas a nivel nacional e internacional. Yo diría que Ensayos sobre las civilizaciones es un libro sobre el humanismo y que humaniza. O sea que el lector se va a encontrar con una reflexión bastante importante en estos tiempos donde el individualismo y eso que yo decía, la carrera. Tiene un perfume marxista ese libro, esa tesis. Bueno, yo diría que es científico. No, porque Marx fue un gran humanista. Sí, yo diría que es científico porque las disciplinas que están envueltas aquí son la antropología, la sociología, la ciencia política, la ciencia económica, y yo como científico social que soy, pues le imprimo ese carácter científico. Bueno, mañana jueves a las 6 de la tarde en el Colegio Médico Dominicano. Colegio Médico Dominicano. Vamos a acompañar a Faustino en la puesta de circulación de este libro que parece muy interesante porque tiene temas que son discutibles, porque nos lleva a comprender de dónde venimos todos y también por qué venimos, por qué las migraciones son importantes en esta vinculación que se motivan con esa unidad de civilizaciones. Será un placer tenerle por allá. Muchas gracias, Faustino. Ya el tiempo se nos terminó. Mañana queremos invitarles de nuevo para que estén con nosotros, tratando temas así, de mucha profundidad, de mucho interés, para establecer una mejor sociedad para todos. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Faustino, por venir.